grabar en esta computadora. Vamos a decir los datos más relevantes de vuelta para que puedan tenerlo agendado, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Gracias. No, perdón chicos, pensé que lo había puesto. Bueno, entonces, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. El metabolismo de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son las moléculas que forman parte de nuestros nutrientes, ya habíamos dicho los azúcares, las harinas contienen hidratos de carbono y nosotros necesitamos de esos elementos para poder obtener energía dentro de las células. Y la enfermedad asociada al metabolismo de los hidratos de carbono es la diabetes, que es la que vamos a presentar hoy. Y acá les puse la definición de diabetes, que es un conjunto de trastornos que afecta a diferentes órganos y tejidos, que va a ser una enfermedad crónica que una vez que se diagnostica ya es prácticamente irreversible, salvo algunas excepciones que después se las voy a nombrar, y que se caracteriza por un aumento de glucosa en sangre. Y decía el tema de que también tiene complicaciones crónicas que afectan la circulación sanguínea, lo que se refiere a macrocirculación y microcirculación. ¿Qué es la macrocirculación? Es la circulación que ocurre cuando la sangre circula por los grandes vasos, que son los vasos más que generalmente están en lo que es el tronco del cuerpo, y la microcirculación se refiere a los vasos de menor calibre, que son los que se encuentran luego de que estos grandes vasos se van ramificando y se encuentran anatómicamente en nuestras extremidades, como por ejemplo los pies y las manos. El otro tema era que cada vez hay más casos de gente diabética, se detecta más casos de gente diabética, así que por suerte en los controles anuales que uno hace a un médico clínico se incorporó el examen de diabetes y a partir de ahí empezaron a surgir muchísimos casos. Hicimos la aclaración también dentro del comienzo de la clase que la diabetes es una enfermedad que tiene un componente genético, pero que puede o no desarrollarse de acuerdo al tipo de vida que nosotros tenemos. Esto tiene que ver mucho con tener una vida sana, una alimentación sana, una mente sana y digamos que tener una mente de esas mentes positivas donde consideramos que los problemas pueden solucionarse y, digamos, no tomarlo todo tan a la tremenda, porque a veces tomar algún problema demasiado... A veces hay problemas que realmente no son muy difíciles de manejar, pero lo que quiero decir es que si vos te manejas bien con ese tipo de situaciones, es posible que nunca desarrolles la enfermedad. Bueno, frente a un mismo problema las personas reaccionan de diferente manera también, ese es el punto, ¿no? Por ahí el mismo problema a una persona le afecta y otra persona no, o una persona lo toma como que se puede resolver y para otra persona es un mundo o la muerte, más o menos. Quiero decir la percepción del inconveniente, porque esto está relacionado con la mente. Bueno, ¿qué es la insulina? La insulina es una hormona de origen proteico, es decir, es una proteína que se produce en las células beta de los islotes Langerhans del páncreas. Y que el páncreas tiene dos partes anatómicamente bien divididas y además de la división ser anatómica es funcional. Una de las partes es la que interviene en el metabolismo, en el proceso digestivo, y la otra parte es la que interviene en la síntesis de insulina. También hay otra hormona que se sintetiza en el páncreas endocrino, o sea, en los islotes Langerhans del páncreas, que después las voy a presentar. Bueno, acá le puse que es una hormona. Habíamos hablado de que una hormona es una sustancia que se produce en una glándula, que se libera al torrente sanguíneo y que después actúa en otro tejido. Luego de salir a circulación actúa en otro tejido diferente de donde tuvo su origen y ahí ejerce algún tipo de actividad. En el caso puntual de la insulina, la función principal de la insulina es permitir el ingreso del hidrato de carbono a los tejidos y regular la cantidad de hidratos de carbono que existe en sangre. Ahora también voy a ampliar un poquito más al respecto. Es decir, les había contado un poquito más sobre eso, y es que
todas las células necesitan de los hidratos de carbono para poder desarrollar su metabolismo, porque es el nutriente a través del cual va a obtener la energía para hacer todas las actividades que tiene que hacer, porque la célula, recuerden, que es la unidad funcional de nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa? El hidrato de carbono es una molécula muy grande, muy grande, que sola no podría atravesar la membrana plasmática y que para ingresar necesita de una ayuda. ¿Cómo es esa ayuda? En la membrana plasmática hay un receptor que reconoce la insulina, se produce una unión entre receptor e insulina. Una vez que se reconocen, la membrana plasmática utiliza un sistema de transporte para que el hidrato de carbono ingrese a la célula y pueda funcionar como nutriente. Pero si ese receptor no reconociera bien a la insulina o esa insulina se encontrara en baja proporción, el hidrato de carbono no puede ingresar a la célula. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? A ver, lo voy a ver. Sí. Sí. Pasa que tenemos los micrófonos silenciados, entonces sí, ya sé, chicos. Iba a dejar de compartir pantalla por si me querían escribir algo, pero no, todo bien, ¿no? Hola, profe. Yo recién me conecto porque recién llegué a mi casa. Camila, sí, me avisó Daniel, sí, que estabas con inconvenientes para llegar. Yo sabía que ibas a entrar más tarde. Igual estamos, si Dios quiere, estamos grabando la clase, sí, sigue grabando. Estamos grabando la clase, así que cualquier cosita te incorporás después al tema, viendo la primera parte grabada, ¿sí? Ah, bueno, ¿y estas cosas las manda al WhatsApp como la otra vez? Sí, como siempre, como siempre. El material lo mando por WhatsApp siempre. Eso queda en buenísimo. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora les voy a explicar este gráfico. Este gráfico lo tienen en la guía también. A mi entender le falta una partecita, no la pude dibujar, pero no importa, se las voy a explicar. A ver dónde empezaba, cómo empezaba el título. Bueno, ¿cómo actuaba la insulina? Así estábamos. El páncreas, dijimos que es el que sintetiza la insulina, ¿no? Entonces, no sé si ustedes ven el mouse, el páncreas libera la insulina, este sería lo que se llama el torrente sanguíneo, es decir, libera esto al torrente sanguíneo, es decir, la insulina va circulando por la sangre dentro de los vasos. La sangre obviamente está dentro de los vasos, pero va junto con la sangre, digamos, con todos los elementos de la sangre. ¿Qué pasa? Tiene dos funciones. Una es la que les conté, que eso es lo que no está dentro del gráfico. ¿Qué hace? Interacciona con los tejidos. ¿Cómo era la interacción? Esta que les contaba. Se une a un receptor de membrana de tal manera que el receptor permite el ingreso del hidrato de carbono al interior de la célula para que esa célula pueda ejercer su actividad normal. Una vez que el hidrato de carbono ingresa a la célula, ya no está más en la sangre, por lo tanto ahí disminuye la cantidad de glucosa en sangre. Pero también la insulina tiene otro sistema por el cual hace que disminuya la glucosa en sangre. ¿Cómo es? Actúa dentro del hígado. ¿De qué forma? Hace que esa glucosa que andaba circulando por la sangre se transforme en glucógeno. El glucógeno es como si fuera un paquete de glucosa con muchas glucosas adentro. Es decir, la glucosa sería la unidad y el paquete lleno de glucosa sería el glucógeno. Una forma de depositar glucosa es el glucógeno. Ese glucógeno queda depositado dentro del hígado. Entonces, pensemos. El páncreas liberó insulina, se fue al torrente sanguíneo. La insulina hizo que los hidratos de carbono ingresen a las células, pero también la insulina hizo que esa glucosa se transforme en glucógeno, quede ahí guardadita y depositada, como el depósito de los medicamentos cuando tenemos en exceso. Es decir, no está en la sangre, no está en los estantes los medicamentos, en el caso de los medicamentos, pero sí está en alguna parte. Es decir, se va a usar cuando se necesite. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que estamos por largos periodos de ayuna, ¿no? Estamos pasando largos periodos de ayuna, nuestro cuerpo no ingirió alimentos, tenemos baja cantidad de glucosa en sangre. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo tiene la capacidad de reconocer que hay poca glucosa en la sangre, porque nosotros necesitamos tener cierto nivel de glucosa, no es que es cero, necesitamos tener algo de glucosa, tampoco podemos tener nada.
Entonces, si esos niveles empiezan a estar por debajo de lo normal, ese glucógeno se desdobla, se vuelve a transformar en glucosa, y al transformarse en glucosa sale automáticamente hacia la circulación sanguínea. Y entonces vuelve a aumentar la glucosa en sangre. ¿Cuál es el disparador? O sea, ¿qué pasa cuando la glucosa en sangre baja? ¿Y por qué pasa esto? En realidad pasa porque hay, eso se los había adelantado hace un ratito, dentro del páncreas no solamente se sintetiza, el páncreas endocrino, no solamente se sintetiza la hormona insulina, sino que también se sintetiza una hormona que es menos famosa, pero que se van a acordar el nombre, glucagón. A veces se vende esto en forma de medicación. El efecto es el opuesto al de la insulina. La liberación de esta hormona se dispara cuando los niveles de glucosa en sangre bajan. Y esta hormona es la responsable del desdoblamiento de glucógeno en glucosa para que la glucosa salga a la sangre y se equiparen los niveles que se necesitan. El disparador de la liberación de esta hormona es la baja de la glucosa en sangre, justamente. Dejo de compartir pantalla porque esto es un poquito complicado y quisiera ver si más o menos lo entendieron. ¿Se entendió todo? Bueno, si no tienen dudas ahora y después cuando revean la clase lo tienen, volvemos sobre el tema y me van consultando. ¿Les parece? Bueno, sí. Claro, eso le iba a decir, por ahí después lo volvemos a escuchar escuchar en la generalmente clase. pasa, a veces sucede que parece que lo entendés y después te quedan dudas. Bueno, esa es la forma en que trabaja la insulina para que los niveles de glucosa en sangre disminuyan. ¿Por qué los pacientes son diabéticos? Es decir, ¿qué sucede en los pacientes diabéticos con la insulina? Son dos cosas que pueden pasar. O bien, hay una insuficiente producción por parte de las células beta, de los islotes Langerhans del páncreas, o bien hay una producción normal, pero hay una inadecuada utilización de esa glucosa por parte de las células. Entonces, ¿qué sucede ahí? En esa parte es porque en realidad había muchas teorías, pero las últimas y más manejadas es que ese receptor de la membrana plasmática que se encuentra recubriendo a la célula no es capaz, tiene alguna falla y no es capaz de reconocer bien a la insulina. Entonces, ante la orden, por así decirle, de la insulina, es decir, che, abrí la puerta que tiene que pasar el hidrato de carbono, ante esa orden no responde. ¿Se entiende? Entonces, son dos motivos por los cuales puede haber problemas con la insulina. O una inadecuada producción, o una producción normal, pero una falta de reconocimiento por parte de los receptores de las células. Digamos, inadecuada utilización en las células, porque directamente el hidrato de carbono no puede ingresar. Bueno, los síntomas de la diabetes. Primero quería contarles que estos son síntomas crónicos, cuando la diabetes ya está desde hace muchos años, después de mucho tiempo, se empiezan a formar estos síntomas. Polifagia, polidipsia y poliuria. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Nos podemos acordar de esto mnemotécnicamente como las 3P. Polifagia, acá lo tienen, polifagia, aumento del apetito. Polidipsia, aumento de la sed, y poliuria, aumento de la micción. Lo tienen en este cuadrito, lo que significa cada uno. Aumento de la micción quiere decir mayor cantidad de orina. Síntomas más ambiguos serían fatigas, náuseas, vómitos, pérdida de peso. Estos son al principio. Aumento del sueño, visión borrosa, ansiedad. Lo de la sed podría llegar a ser un síntoma temprano en algunas ocasiones. Ante cualquiera de estos síntomas sería importante hacer un control de diabetes. Es muy rápido, enseguida tienen el resultado. Y los signos, entonces, vamos a hacer una diferenciación. Estos son síntomas de la diabetes. Síntomas es lo que se puede percibir.
sin un análisis previo. Síntoma es todo lo que se ve, lo que vos vas y le decís al doctor, me pasa esto. Y después tenemos los signos de la diabetes, que los signos tienen otro significado, otra implicancia. Los signos son características concretas que se detectan en un análisis de laboratorio y que están asociados en este caso con diabetes. Por ejemplo, la hiperglucemia, es decir, un aumento de la glucosa en sangre. Y la glucosuria, que es todo lo que termina en uria, es en orina. Todo lo que se produce visualización de glucosa en orina, cosa que en el organismo normal no sucede. Porque ¿se acuerdan que yo les conté que la glucosa es una molécula muy grande? Y no sé si ustedes vieron lo que es creo que lo deben haber visto el año pasado, cómo se hace la filtración en los túbulos renales y demás. Pasan por diferentes filtros cuando se va generando la orina en el riñón. Y por el tamaño que tiene la glucosa, es muy difícil que la glucosa aparezca en sangre. Sin embargo, como los niveles de glucosa en la persona diabética están tan elevados en sangre, se termina filtrando por la gran cantidad que hay de glucosa. Ya la glucosuria es pensar que los niveles están bien altos dentro de la sangre. Si tengo glucosa en orina, la sangre no quiero ni pensar cómo está. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, a ver, dudas. No, que sí se entienden. Ah, bueno, genial, genial. Pensé que tenían una duda, por fin dije no. Bueno, vamos de nuevo. Compartir pantalla. Bueno, tenemos la clasificación de diabetes, que tenemos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 les hice como una comparación para que más o menos tengan un concepto claro de las diferencias. En la diabetes tipo 1 es la que se produce en edades tempranas, cuando a los 16, 18 años, más o menos ya los chicos, en la adolescencia ya salta, ¿no? El tema de la diabetes. O a lo mejor antes a veces. En ese tipo de diabetes, el cuerpo no produce nada de insulina. En cambio, en la diabetes tipo 2, que es la que se produce en la persona más adulta, con un poco de sobrepeso en algunos casos, hay producción de insulina, pero esta es insuficiente. Esa sería una de las diferencias encontradas. Está diagnosticada en su totalidad y muchas personas no saben que la padecen. Esta sería otra diferencia que encontré en lo que sería diabetes tipo 1 y tipo 2. Esto se vio en los últimos años, que se ve que la falta de producción de insulina es por un ataque del propio sistema inmunitario al mismo páncreas, es decir, como una especie de origen autoinmune. Es decir, los mismos anticuerpos atacan a la zona que produce páncreas, a las células que se encargan de producir insulina. En el caso de la diabetes tipo 2 está muy relacionada con la obesidad, con el sedentarismo y con factores genéticos. En el caso de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 no existe cura en ninguno de los dos, pero con un adecuado tratamiento puede remitir. Acá dice también que en personas obesas pueden mejorar con cirugía bariátrica. ¿Saben lo que es eso? Es un achicamiento del tamaño del estómago. No se puede prevenir. Yo diría que sí. Acá no estoy tan de acuerdo, chicos, ya les digo. Yo creo que siempre teniendo una vida sana, tal vez es probable que no salte nunca. Igual, a veces es difícil de sostener también esto, porque pienso que un chico de 16 años no tiene mucho tiempo de maltratar su cuerpo, digamos, ¿no? Pero bueno, son situaciones que pueden presentarse o que no lo sabemos. En ocasiones se puede prevenir o retrasar su aparición con una dieta sana y la práctica de ejercicio físico. Esto para la diabetes tipo 2. Es así, seguro se puede prevenir. Pero la tipo 1 es probable que
según mi teoría, todo este sistema inmunitario que se disparó contra el páncreas podría no haberse disparado nunca. Como cualquier enfermedad autoinmune, podría no haberse desarrollado nunca, aunque tengas el gen predisponente. Y sin embargo, se desarrolla frente a determinadas ocasiones. Bueno, vamos a ver entonces de vuelta, acá tienen otro gráfico con los principales tipos de diabetes, y se agrega una que es la diabetes gestacional. Entonces, en el diabetes tipo 1 no se produce suficiente insulina, en la diabetes tipo 2 se produce insulina, pero no la utiliza apropiadamente. Acá ya hay una pequeña diferencia en cuanto al concepto de este cuadro. Dice producción de insulina insuficiente en la diabetes tipo 2. Y acá te dice, el cuerpo produce insulina, pero no la utiliza apropiadamente. ¿Qué pienso yo personalmente? Que son las dos cosas. Las dos cosas. La diabetes gestacional es la que se produce en los embarazos, que es una condición temporal generalmente. Se produce un aumento de la glucosa en sangre, por eso a todas las embarazadas se le hace el test, el examen con el análisis de diabetes y la curva de tolerancia a la glucosa, para ver en qué condiciones se encuentra. Normalmente termina el periodo de embarazo, el periodo gestacional, la mamá tiene el bebé y esto remite, se vuelve a los valores normales. Pero esto marca igual un antecedente. Es muy probable que esa persona con los años, si no tiene un buen cuidado, desarrolle la diabetes tipo 2 después. No en ese momento, pero sí con los años. Por eso, si hay diabetes gestacional, es muy importante que esa mamá después se cuide muchísimo con lo que es la alimentación. Después existe otro tipo de diabetes, que es la diabetes medicamentosa. ¿Quiénes producen este tipo de diabetes? Hay unos medicamentos que se llaman corticoides, que es muy importante que lo tengan en cuenta o presentes. El uso prolongado de corticoides te puede derivar en una diabetes. Pero lo bueno de esta diabetes es que dejas de usar el corticoide y después de un tiempo que el cuerpo se limpia, los corticoides y demás, podés volver a los valores normales. También es muy importante el tema de los corticoides con las personas diabéticas, porque una persona diabética no puede ser tratada con corticoides bajo ningún punto de vista, salvo que en la balanza sea absolutamente indispensable porque la persona corra riesgo de muerte por otra cosa, digamos, ¿no? Yo qué sé, se me ocurre a mí en este momento un shock anafiláctico, pero bueno, después, ¿qué pasa con, o sea, el tema es después tomar las precauciones necesarias? Un shock anafiláctico, para que ustedes lo piensen, es una reacción alérgica incontrolada que afecta a todo el cuerpo, que puede incluso comprometer los órganos si no se trata rápidamente. Cuando uno es extremadamente alérgico a una sustancia, por ejemplo la penicilina da mucho shock anafiláctico y hay casos de gente que se muere directamente sin poder ser asistida por ese tipo de cosas. Pero si vos con un corticoide le aplicás, enseguida lo sacás del shock anafiláctico. El problema es que si la persona es diabética, ¿qué haces? ¿Qué tenés que poner en la balanza? ¿No? Costo-beneficio. Pero básicamente en situaciones normales y en la medida de lo posible, el corticoide absolutamente prohibido para una persona diabética. Bueno, criterios de diagnóstico de la diabetes. Acá les paso una foto de algo que encontré de un libro, pero bueno, hay algunas modificaciones. Después hay otras formas de establecer criterios de diagnóstico de la diabetes. En primer lugar, una concentración plasmática mayor a 200 miligramos por mililitro. En algunos otros libros aparece 140 miligramos por decilitro, perdón. Definida en cualquier momento del día, sin relación con la hora de la última comida. Los síntomas clásicos de diabetes incluyen poliuria, bueno, lo que les había mencionado, poliuria, polidipsia y pérdida no explicada de peso. Entonces, esto es para aclarar que para hacer un diagnóstico de diabetes, podemos basarnos en la sintomatología, si existen algunas de estas cosas, como por ejemplo poliuria, polidipsia y pérdida de peso, inexplicable, y a la vez
complementarla con los valores de laboratorio. Una glucosa plasmática en ayunas por encima de 126 miligramos por decilitro se define ayuno como la no ingestión calórica en al menos 8 horas. Yo diría, cuando vas a hacerte el análisis en laboratorio son 12 horas. Es decir, en cualquier momento del día, si te da más de 200 miligramos por decilitro, seguro sos diabético, o es muy probable. Hay que cotejarse con otros análisis. Después, glucosa plasmática con 12 horas de ayuno, vamos a ponerla en vez de 8, tiene que ser mayor a 126 miligramos por decilitro. Y glucosa plasmática a las 2 horas post carga, dice mayor a 200 miligramos por mililitro, durante una curva de tolerancia a la glucosa. La curva de tolerancia a la glucosa, creo que lo tengo acá definido como es, los dejé también en el archivo, lo tengo más abajo. Es decir, se hace una medición en ayunas y luego se le hace tomar a la persona una solución con glucosa y se van haciendo mediciones a lo largo de las horas. Y se van tomando los puntos a ver cómo la glucosa va aumentando sus valores en sangre, y dentro de las tomas, hay una de las tomas que es a las 2 horas, luego de haber tomado ese agua con glucosa, y a las 2 horas, si da más de 200 miligramos por decilitro, esto va a ser una curva, no va a ser una determinación única, es decir, va a haber varias tomas que me van a dar varios puntos dentro del sistema del gráfico, ¿no? Y nada, si a las 2 horas ya tenemos esta medición, ya está mal la curva, ya salió mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar que para diagnosticar tenemos que tener en cuenta si hay sintomatología, hacer una determinación única y hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, con esos valores. Acá es donde dice cómo se realiza el examen. La prueba más común de tolerancia a la glucosa lo van a ver ahí, prueba de tolerancia a la glucosa, así se define. Antes del examen se tomará una muestra de sangre, luego se tomará un líquido que contiene cierta cantidad de glucosa. Generalmente a las farmacias van y compran un frasquito que tiene 75 gramos de glucosa. Lo compran en la farmacia lo tiene previamente armado, pesado, y a partir de ahí esos 75 gramos lo diluyen en agua y hay que ir tomándolo. Se van tomando diferentes muestras de sangre cada 30 minutos o cada 60 minutos, dependiendo del criterio del laboratorio, y después de haber bebido la solución, se van haciendo las determinaciones. Por lo tanto, es un examen que va a demorar unas cuantas horas. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿estamos grabando? Sí, genial. Vamos a seguir entonces. A ver, ¿dónde está mi mouse? Que no se mueve. Un segundito que se me palmó el mouse. Ahí va. Bueno, la hemoglobina glicosilada. ¿Cómo se sigue una vez que ya te dicen, bueno, tenés diabetes, a partir de ahora tenés que cuidarte, vamos a ver cuál es el tratamiento después? Depende de los valores, siempre eso. Hay algunos análisis que se hacen como para ir controlando, siguiendo a la persona, incluso luego de la detección de la diabetes, se hace un estudio, una prueba que se llama hemoglobina glicosilada. También quiero que sepan que es un estudio para ver cómo es la historia de nuestro azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Es decir, ¿qué pasó en los últimos 3 meses? ¿Por qué? Porque la hemoglobina es, digamos, una sustancia que está por la sangre, que va por la sangre, y que la función principal es adherir una molécula de oxígeno y transportarla por la sangre y repartir ese oxígeno a cada una de las células del cuerpo que necesitan oxígeno. El oxígeno tiene mucha afinidad por la hemoglobina y se pega fácilmente. Pero la glucosa también tiene afinidad por la hemoglobina. Pero tiene muchísima más afinidad, obviamente, el oxígeno. Cuando la glucosa está en niveles muy altos, por encima de los valores normales, si no en valores normales la glucosa no se pega a la hemoglobina, pero en niveles altos de glucosa,
esa glucosa se pega también, junto con el oxígeno. Tenemos la hemoglobina, se le pega la molécula de oxígeno y se le pega la molécula de glucosa. Y la hemoglobina va por la sangre con las dos moléculas. Entonces, este test de laboratorio se denomina hemoglobina glicosilada porque determina cuánta cantidad de hemoglobina hay con moléculas de glucosa adheridas. Si este valor da alto, significa que nuestra glucosa en sangre fue alta durante mucho tiempo, por lo menos los últimos 3 meses. ¿Y por qué los últimos 3 meses? Porque es el tiempo de vida media de una hemoglobina. ¿Se entiende? Después también se hacen muchos exámenes para chequear que no se empiecen a afectar otros tejidos del cuerpo en lo que sería la macro o la microcirculación, que serían las complicaciones de la diabetes. ¿Sí? Y las complicaciones de la diabetes se pueden clasificar en complicaciones agudas o complicaciones crónicas. Lo que sería complicaciones agudas, por ejemplo, sería lo que es agudo es lo que es inmediato, lo que pasa así como un rash y que tenés que salir corriendo. Tenés lo que es coma diabético, que es por un exceso tremendo de insulina, de glucosa en sangre, y lo que es hipoglucemia, que es por una disminución por debajo de los valores normales del azúcar en sangre. Los dos extremos son malos, o que tengas mucho azúcar en sangre o que tengas poca azúcar en sangre. Hipoglucemia es poco azúcar. Sí. Lo que es un pico de diabetes. ¿Cómo? ¿Lo que es? Lo que es un pico de diabetes puede ser, que hay personas que mueren por eso. Sí, sí puedes morir de un coma diabético o de un coma hipoglucémico. Cualquiera de los dos. Esos extremos, esas complicaciones agudas, si son llevadas a su máximo valor, puede producir la muerte de la persona. Sí, sí. Dependiendo de la situación, ¿no es así? No, porque con ese caso de que, o sea, tenía una persona regorda, todo, sí. Y estaba dentro de todo estable, y después como que, no sé, de la nada le agarró un pico de diabetes y falleció. ¿Por un coma diabético? Sí, un pico de diabetes habían. Claro, sí, 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 es muy probable. Esa situación es muy probable. Si no se controla adecuadamente por un coma diabético, la persona puede, o sea, se hace, como decir, una cascada de reacciones dentro del cuerpo que salen fuera de control, que después no hay nada que lo pueda revertir, ¿viste? Por más que estés estable, digamos, los anteriores días y de la nada te puede agarrar. Sí, sí, sí. Mira. Tiene que ver mucho, te digo, el estado psicológico de la persona, la forma en que se va manejando con la dieta, con la medicación, tiene mucho que ver. El tema de aceptar la enfermedad, chicos, también, les saco un poquito la pantalla. Como la diabetes es una enfermedad silenciosa, lo que más ocurre con las personas es que la persona no, en general pasa, por lo menos al principio y durante los primeros años de su diagnóstico, la persona no acepta que tiene esa enfermedad. Porque imagínense que esto implica un cambio de vida para ellos totalmente. Si les gustaba, por ejemplo, comer ciertas cosas, tiene que cambiar. Si pasó directamente a la insulina, tiene que vivir pensando en el horario de la aplicación de la insulina. Es muy fuerte el cambio de vida de una persona a la cual le detectan diabetes. Entonces, un mecanismo de defensa normal de la mente es decir, no, yo no tengo nada. Es más, vos sentís, si tu cuerpo no tiene ningún síntoma, ¿por qué voy a tener algo? Me están mintiendo, o no lo creo. Y nada, no querés aceptarlo. Eso es algo que pasa, pero muy, muy, muy comúnmente. Y al no tener síntomas, vos decís, ¿para qué me voy a cuidar si total yo estoy bien? Y en realidad todo pasa por dentro. Entonces, mucha gente te dice, sí, yo como lo que me dicen, qué sé yo, y la realidad es que no hacen la dieta como les dicen, no toman la medicación como les dicen, porque es una cosa de no aceptación. Una vez que vos aceptás el problema y decís, bueno, yo tengo esta enfermedad y tengo que vivir con ella a partir de ahora y hasta que me muera, y tomás todas las medidas, podés tener una vida normal, solo que tenés algunas diferencias con respecto al resto, nada más. Y creo que con todas las enfermedades sucede. La diabetes lleva mucho seguimiento horario, ¿viste? Sobre todo el tema de que la alimentación
La alimentación tiene que ser frecuente, no puede haber largos periodos sin comer nada y después comer todo junto, porque como en la diabetes hay un problema de que la glucosa entre al organismo, hay que comer poquito y, ¿cómo decir? Poquita cantidad y a lo largo de las horas del día, es decir, hacer muchas comidas diarias es lo más indicado con respecto a lo que es la ingesta. Vamos a seguir compartiendo pantalla porque creo que lo tengo acá también esto. Pero ya te digo, si no aceptás la enfermedad, por más que la persona te diga yo me recuido, inconscientemente no, se está engañando. Complicaciones crónicas. Bueno, la microangiopatía, pie diabético. Eso es lo que hablaba un compañero recién, creo que Tomás era, que mencionaba que podía dar amputaciones. ¿Por qué? Porque al encontrarse comprometida la circulación, por ejemplo, de los pies, con sus vasos capilares muy angostitos, empiezan a taponar esos capilares, en el caso de que haya una infección, los anticuerpos o todos los elementos de la sangre que irían normalmente a defender contra ese agente extraño, que sería la infección en el pie, no llegan porque está todo tapado, está toda tapada la circulación. Y como no llegan, esas infecciones tardan muchísimo en curarse, esas heridas infectadas, tardan muchísimo en curarse. Y si no se logra contrarrestar esa infección, aunque sea con buenos antisépticos, con una adecuada higiene de manera externa o lo que fuera, o con antibióticos en la zona, lo que sucede es que esa infección se empieza a expandir por el miembro, desde los dedos puede ir extendiéndose, y por eso vemos casos en los que las personas diabéticas terminan perdiendo a veces un dedo del pie, y a veces una parte de la pierna, y a veces una pierna entera, y a veces la otra pierna también. Son complicaciones de la persona que no se cuida o que durante muchos años no se cuidó con respecto a la diabetes y se fue produciendo de a poco y con los años un depósito en los vasos, en los capilares. La polineuropatía también se refiere a la circulación sanguínea y sería aquí el tejido afectado, sería todo el sistema nervioso. Es decir, puede encontrarse, por ejemplo, afectada la sensibilidad, es decir, todo lo que es sensibilidad en nuestros pies y en nuestras manos tiene que ver con una transmisión nerviosa. Es decir, si yo tengo comprometida la sensibilidad, es como si tuviera el pie anestesiado. Y ese es doble riesgo, porque teníamos también el pie diabético. Si yo no siento que me estoy lastimando, por ejemplo, si yo tengo un zapato que me lastima el pie, y como tengo polineuropatía, no siento porque mi pie está como adormecido, saco el zapato y veo que el pie está todo lastimado, yo no me di cuenta hasta no verlo. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me hubiera dolido, capaz que me hubiera sacado el zapato antes. No llego a semejante herida. No sé si se entiende. Por eso también una cosa que hay que tener en cuenta cuando nos vienen a consultar las personas diabéticas acerca de una herida, primero, no entregar ninguna crema que contenga corticoides y segundo, no entregar ninguna crema que contenga anestesia. El que trabaja en farmacia conoce perfectamente todas las cremas con corticoides, que son todas las que son parecidas al Macril. Hay otras más, Betacor Plus, factor dérmico. Factor dérmico. Bien ahí. Factor dérmico. Todas esas son asociaciones de un antibiótico, un antimicótico y un corticoide. Esas cremas para el diabético no son indicadas. Tampoco son indicadas las cremas que contienen anestesia. Y un ejemplo muy claro, a ver si me lo dan ustedes, porque creo que la tienen. Platzul. Platzul. Otro laboratorio. Fisioderm. Vamos, ahí están. Perfecto. Esas cremas que tienen la misma fórmula de Platzul tienen sulfadiazina de plata y un anestésico. El anestésico estaría como reforzando la polineuropatía, ¿se entiende? La retinopatía es lo que después termina ocasionando ceguera, y es por
La ceguera también se ve afectada la circulación o la microcirculación en la zona del ojo. Nefropatía, es decir, se ve afectada la circulación del riñón, y cardiopatía se ve afectada la circulación del corazón. Bueno, y finalmente vamos a terminar con los tratamientos y cuidados no medicamentosos, porque por ahora no vamos a entrar con el tratamiento, sino todo lo que es no medicamentoso. No medicamentoso solo funcionaría cuando una persona es diabética y está medio ahí al límite, ¿no? Así que no, ¿cómo decirles? No tiene valores muy altos de diabetes, es decir, no pasa los 200 miligramos por mililitro, capaz que si el límite era 126, capaz que está en 130, 140. Entonces, por ahí se empieza probando con hacer tener todos cuidados no medicamentosos. Por ejemplo, cambiar el estilo de vida, lo de la alimentación que les decía, comer en poca cantidad y muchas veces en el día, realizar actividad física, respetar las horas de sueño, porque horas prolongadas de sueño harían que yo durante mucho tiempo no esté incorporando hidratos de carbono en el organismo. Adecuada distribución horaria de las comidas que les venía diciendo, alimentos adecuados, eso. Y saber cuáles son los alimentos que son nocivos, las tortas, los azúcares, las pastas. De repente tampoco da que te quedes con las ganas de comer. Generalmente los médicos diabetólogos recomiendan que haya un día en la semana con algún permitido, porque si no, cuando te dicen no esto, es como que más ganas te da y no podés cumplir el tratamiento adecuadamente. Entonces, una sola vez en la semana y después ver qué pasa con el cuerpo. Vamos a dejar